La oposición venezolana se alista para tomar nuevas medidas de presión sobre el Consejo Nacional Electoral para que entregue el cronograma que permita continuar con el proceso de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La oposición calcula que al menos 1 millón de personas salió ayer a las calles para participar en la gran toma de Caracas. Nuestra periodista en la capital venezolana tiene a esta hora el balance de la movilización. Daniela, un buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Precisamente para hacer un balance de esta movilización que realizó la oposición el día de ayer, me acompaña a esta hora Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Lo primero que quiero preguntarle, el gobierno asegura que ahí no hubo más de 30.000 personas. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro, lo dijo la canciller. ¿Cuáles son los cálculos de la oposición? Bueno, el país sabe que el presidente Maduro tiene severos problemas en destrezas matemáticas básicas. Él se equivoca incluso diciendo cuánto es 7 por 8. Eso lo vio el mundo. Así que el asunto no es discutir con la apreciación de Maduro, sino ver los hechos. Las 3 avenidas en las cuales se convocó la toma de Caracas suman una extensión total de 13 kilómetros. La trama urbana, es decir, las calles adyacentes que también fueron copadas, suman 5.7 kilómetros más. En total fueron 18.7 kilómetros llenos de gente. Con un estimado conservador de 2 personas por metro cuadrado, tenemos 1.100.000 personas. Solamente las que llegaron a Caracas, porque habría que sumarle a eso los centenares de miles que se quedaron varados en los ilegales bloqueos de carretera que el gobierno estableció en todo el país, y también los cientos de miles que ni siquiera pudieron salir de sus sitios de origen. Desde ese punto de vista, entonces es claro que la toma de Caracas es la movilización de masas más importante que ha ocurrido en la historia política venezolana. Pese a los obstáculos que hubo, las alcabalas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana en los accesos a Caracas, fue una manifestación pacífica, pero después de las 2 de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando ya los dirigentes políticos habían dicho a las personas que por favor se retiraran, hubo disturbios en el Rosal, hubo disturbios en las Mercedes, hubo disturbios en Chacaíto. ¿Ustedes creen que esos eran ciudadanos quizás más radicales, que hubo infiltrados? ¿Cuál es la precisión? Mire, efectivamente, como usted lo dice, a pesar de las agresiones, de las provocaciones, del anillo militar, del anillo de hierro que fue establecido ayer en torno a Caracas, la movilización fue impecable desde el punto de vista del civismo. Ayer se demostraron 2 cosas. Por un lado, que hay una ciudadanía comprometida con la estrategia de cambio seguro, de cambio democrático en paz y por la paz. Y por otro lado, que tenemos una dirigencia política que tiene capacidad de control, capacidad de conducción, una dirigencia política que en vez de surfear el descontento, es capaz de liderarlo, de conducirlo. Nuestra actividad empezó a las 8 de la mañana, como habíamos dicho, terminó a las 2 de la tarde, como habíamos dicho, y luego, horas después, en sitios muy distintos a los que fueron los escenarios de nuestra concentración, se produjo una situación irregular, muy sospechosa por lo demás, porque en una ciudad absolutamente militarizada, como la Caracas del día de ayer, una ciudad en la que había más tanquetas que taxis, más alcabalas militares que kioscos de periódicos, en una ciudad como esa, para que unos individuos pudieran estar desafiando la fuerza pública impunemente durante horas, tenían que ser individuos tolerados por el gobierno, alcahueteados por el gobierno o pagados por el gobierno. Nosotros no tenemos ninguna duda de que eso que ocurrió ayer fue un falso positivo montado por Maduro para intentar justificar su peregrina tesis de que aquí estamos en presencia de una oposición violenta. No, la oposición ayer salió a las calles en paz y por la paz a exigir nada más y nada menos que el derecho a votar. El 20%, el referendo revocatorio y las elecciones regionales. Esa fue nuestra demanda del día de ayer, la demanda de un pueblo que quiere paz. Recordar a nuestros televidentes las próximas acciones de la oposición. Ayer se anunciaban nuevas movilizaciones. Esa es otra diferencia fundamental entre la marcha ayer y algunas otras movilizaciones anteriores. Había gente que asistió a una marcha y decía, bueno, ¿y después de la marcha qué? La movilización de ayer, la toma de Caracas, termina con la definición y la comunicación clara de la agenda de lucha para esta nueva y definitiva etapa que enfrentamos. Ayer mismo se estableció la primera acción. A las 8 de la noche hubo el cacerolazo más exitoso, más sonoro de los últimos años en Venezuela. El próximo miércoles 7 va a haber la concentración de la oposición en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral en todo el país, estableciendo nuestra demanda para las condiciones en que debe ser recabado el 20%. Para el miércoles 14 tenemos no la toma de Caracas, la toma de todas las capitales de los estados de Venezuela para 2 cosas:
dos posibilidades. El miércoles 13 el CNE anunció que va a ser públicas las condiciones del 20%. Si esas condiciones son legales, constitucionales, lo celebraremos como un triunfo del pueblo e iniciaremos la campaña hacia el 20%. Si no son legales, si no son constitucionales, haremos una jornada nacional de 12 horas de protesta en todo el país para exigir que adecúen ese anuncio a lo que es la ley y la Constitución. Y ya anunciamos también, para el día siguiente del 20%, vamos a hacer la toma de Venezuela, 24 horas, la toma de Venezuela como arranque de la campaña ciudadana hacia el referendo revocatorio. Agradecemos a Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por estos minutos en la mañana. Recordemos, la oposición tiene prevista nuevas movilizaciones, la próxima el miércoles 7 de septiembre. Con esta información desde Caracas volvemos al estudio. Lo que se llama la toma de las sedes del Consejo Nacional Electoral en cada una de las ciudades del país.